Hola de nuevo, estamos en la exposición piloto del Museo Paixón Motor Slot. En este vídeo os vamos a mostrar el rincón cronológico, la zona cronológica dedicada al trienio 54, 55 y 56. Recordamos que habíamos escogido dos tramos cronológicos. Este concretamente se escogió porque para esta exposición piloto, porque en el año 54 empieza la Fórmula 1 con el primer reglamento creado después de la Segunda Guerra Mundial y además es el segundo año del Campeonato Mundial de Marcas, con lo cual pues hay cambios significativos y es el inicio de una nueva era, digamos. Aquí justificamos el por qué se hace esto y además aquí en este vídeo lo vamos a ver de manera conjunta los 3 años, porque hay muchos acontecimientos que están muy enlazados y nos da mucha más agilidad que hacer cada uno por separado, como si íbamos a hacer en los años 69, 70 y 71. El año 54 es uno de los que tenemos con el formato más definitivo, más similar a cómo queremos hacer un museo, en donde tenemos de cada año este documento, ¿no?, en el que tratamos acontecimientos políticos y sociales, unos cuantos simplemente a nivel de pincelada de cada año, hitos del automóvil a nivel mundial y hitos del automóvil a nivel España. También hacemos una pequeña crónica de la temporada, digamos disciplina por disciplina, y por otro lado un pequeño análisis de cómo los fabricantes de slot han afrontado esta temporada y qué coches tenemos de esta temporada. También tenemos los resultados deportivos, por carreras de fórmulas, Fórmula 1 e Indy, Sport prototipos, resistencia, campeonato de marcas y campeonato mundial de marcas y alguna otra competición importante, y turismos, pues rallies, circuitos de NASCAR americana y otras que puedan surgir a lo largo de los años. Como decimos, el año 54 es el debut de la nueva Fórmula 1, la Fórmula 1 de 2,5 litros. Los dos coches más importantes que se inician con esta nueva categoría son el Maserati 250F y el Mercedes W196. Aquí tenemos el Mercedes debuta en la tercera carrera del campeonato y Mercedes elige este formato de coche carenado que lo permite el reglamento en aquel momento. Además, los circuitos prácticamente todos eran muy rápidos, con rectas muy largas y pocas curvas. Entonces Mercedes se decide a apostar por el coche carenado. Después, a lo largo de la temporada, se dan cuenta de que en determinados circuitos esto resta visibilidad a los pilotos y acaba por hacer una carrocería improvisada más envolvente. El Maserati 250F empieza ya desde el principio de la temporada y era un coche pensado para la propia marca, pero también para vender a clientes. Era un coche que fue omnipresente durante todos estos años, del 54 en adelante, con 6, 7 y hasta 10 coches en cada carrera, con muchos equipos privados. El campeonato este año lo gana Fangio, corre las 2 primeras carreras antes del debut del Mercedes con Maserati y las gana, y después se pasa a Mercedes y arrasa en el campeonato. Ferrari no hace un coche específico, sino que evoluciona coches que tenía reglamentos anteriores, que eran de 4 cilindros y 2.000 centímetros cúbicos para lo que fue la Fórmula 1 de los años 52 y 53, que en realidad era un reglamento venido de una fórmula inferior. Y a pesar de eso consigue quedar de segundo en el campeonato con José Froilán González, otro argentino que había venido con Fangio en la época que los patrocinó Perón para venirse a Europa, a varios argentinos. Entre ellos también venía Onofre Marimón, que se murió en los entrenamientos del Gran Premio de Alemania de este mismo año. Y esto es en cuanto a la Fórmula 1. Veamos qué ha pasado en el campeonato de resistencia. Bueno, aquí tenemos carreras de principio de temporada. Lledo de Sicilia, Targa Florio, ganados, fijaros, por Lancia. Lancia B24,
D24, ganó el Giro de Sicilia, la Targa Florio, también ese 602 gana la Mille Emilia, ahí solo tenemos la carrocería. Tenemos un Porsche, un Maserati, también la Mille Emilia. Y aquí tenemos una carrera de fin de temporada, el último Gran Premio de la temporada. Acompañó también una carrera de Sport en Pedralbes. También tenemos del inicio de temporada el Rally Monte Carlo, que también gana un Lancia, el B20. En este caso es un coche, un GT, coche digamos de calle, y se considera el primer GT de la historia. Es un coche, un turismo, pero ágil, deportivo, pequeño, con un motor de 2000 centímetros cúbicos V6, la transmisión sobre el eje trasero, un coche muy manejable y muy competitivo. Todos estos Lancias diseñados por Vittorio Jano, ingeniero que en aquel momento pues era el que llevaba la pauta a nivel técnico. Hay que decir que también Lancia quería entrar en la Fórmula 1 en ese año, pero no consiguieron tener el coche preparado hasta esa última carrera que decíamos de Pedralbes, y es cuando lo presentan, y no existe una reproducción de la versión de ese año, que es un poquito diferente a las de los años siguientes. Aquí tenemos la carrera panamericana, que es la última de la temporada. Iremos ahora a Le Mans, que fue antes de esta, mucho antes, después de la Mille Emilia. Aquí vemos pues Ferraris, Pegaso, también fue a la Panamericana, un coche que había sido diseñado para Le Mans, un Jaguar, un tipo C. Aquí vemos estos coches negros con la bandera española, que vemos también uno en Le Mans, que es anterior. Estos coches pertenecían a Alfonso de Portago y Cabeza de Vaca, que era un sportman español, marqués de Portago, que había sido, pues, era un hombre que se dedicaba pues prácticamente a hacer deporte y a vivir la vida. Y el año anterior se había ido, en el 53, se había ido a probar la experiencia del correr la Panamericana de copiloto con Luigi Chinetti, importador de Ferrari para Estados Unidos, y tanto le gustó, bueno, en aquel año también estuvo practicando sobre Miches, que era una especie de cars en Francia, pero le gustó tanto la experiencia que se compró ese Maserati inicialmente con el que corrió en Le Mans y otras competiciones. Ahí tenemos dos versiones de la misma, pero es una cuestión ya de matiz a nivel de miniatura, pero es un solo coche. Y con este coche pues hace buena parte de la temporada con buenos resultados, a pesar de que el coche era poco fiable y acaba pocas carreras, pero ya empieza a hacerlo bien. Seguiremos ahora, una vez que analicemos Le Mans, contando la historia de Portago. Bueno, aquí en Le Mans tenemos los Cunningham, tenemos los Ferrari, que son los que ganan esta carrera, el número 4, copilotado por José Fernán González, acordaros el que fue campeón del mundo de Fórmula 1, un campeón y subcampeón argentinos. Aquí tenemos otro Ferrari de la escudería Cunningham, transformado en ciertos detalles. Aquí tenemos el debut del Jaguar tipo D, y a la vez corría un tipo C, que había ganado en el año 51 y 53 en Le Mans. Estos Jaguar tipo D tienen la novedad de que incluyen frenos de disco. Este es una Honda, un Aston Martin Lagonda. Este es son el equipo oficial Aston Martin. Aquí tenemos un Bristol con muchas características traídas de la aviación. Recordemos que Bristol era una marca de aviones. Aquí tenemos Oscars, que Mosca fue una marca que era la líder en las cilindradas pequeñas en este momento. Es una marca creada por los hermanos Maserati cuando lo sacaron de su propia compañía. La familia pues montó su propia compañía y se estuvieron conviviendo Maserati y Oscar, creada por los hermanos Maserati. Oficina sportiva, costruzione automobili. Y Porsche, que entra en estos primeros años también en cilindradas pequeñas, con lo cual la rivalidad es con Oscar, Porsche-Oscar. Y aquí tenemos todavía cilindradas más pequeñas, ya mínimas, coches pensados para pelear por la categoría del índice energético en Le Mans, el índice que medía pues, el rendimiento puro. Bueno, sigamos con Portago. Portago, a lo largo de la temporada, se compra el Oscar
con el que también tiene algún problema de fiabilidad. Finalmente para la Panamericana se lo alquila a Mieres, un piloto argentino, y él corre con un Ferrari que se compra a última hora, un Ferrari 750. Portago, al año siguiente, corre con ese mismo Ferrari y con otros Ferraris comprados también a la escudería o alquilados, y ya tiene un contacto mucho más directo con Don Enzo y hace muy buenos resultados. Incluso a final de temporada gana el Governor's Trophy de Nassau en las Bahamas, que era una carrera de fin de fiesta, de fin de temporada, muy famosa. Bueno, aquí tenemos año 55, entramos por ahí por la vía de Portago y por Sebring, pero tenemos aquí pues, ya el Jaguar tipo D, también el Tourist Trophy. Aquí tenemos un coche muy curioso que es un Alfa Romeo BAT, que no fue pensado para competición, pero que lo compró un norteamericano y lo inscribió en alguna carrera de sport. Aquí tenemos más Pegasos, ya en Montjuic. Después de dejarse utilizar Pedralbes, se pasó de nuevo a Montjuic, que finalmente después en los años 60 acabó volviendo al Campeonato del Mundo de Fórmula 1. Y aquí tenemos la Mille Miglia, nada más y nada menos. Este año Mercedes, aparte de correr en Fórmula 1, ya se mete también en Sport Prototipos, con el 300 SLR, que no dejaba de ser un W196 carrozado y con biplaza. Vemos que este año la Mille Miglia lo gana y además dejan el récord con este 722, que pasa a ser mítico. El número 722 se utiliza en series muy deportivas de AMG, etcétera, etcétera. Aquí vemos que Stirling Moss, que es el que gana esta carrera, va acompañado de Dennis Jenkinson, periodista. Vemos aquí Fangio, que va solo. Fangio no quería llevar a nadie en las competiciones porque había tenido un accidente con un copiloto que había sido muy amigo suyo y en el que falleció. Y sin embargo Moss se lleva a Jenkinson, y Jenkinson, que va a cubrir la carrera, digamos como servicio para Moss, le hace, aparte del roadbook, le hace un libro de ruta por notas, al estilo de lo que se hace hoy en los rallies. Digamos, fue la primera vez de la que se tiene constancia de que alguien estudió el recorrido para ayudar al piloto en cuanto a características de curvas, etcétera, etcétera. Y después se las iba cantando por gestos. Y toda esta información la escribió en unos rollos de papel que llevaban varias cajas y fue pasando a lo largo de los 1.600 kilómetros que eran las Mille Miglia. Luego también tenemos aquí la anécdota bueno, no es una anécdota, es una gran historia de James Dean, que es su año, el año en el que rueda sus películas y el año en el que empieza a competir con buenos resultados, con un Porsche 356 que se compra inicialmente, y después de rodar Gigante se compra esta bala, un Mercedes 550 Spider, y cuando va a estrenarlo en una competición a Salinas, a 1000 kilómetros de Los Ángeles, hacia el norte de California, se accidenta a mitad de camino, se muere. Bien, antes de entrar en la Fórmula 1, vamos a entrar en las 24 horas de Le Mans, que es un año muy, muy crítico. Vemos que estas 24 horas de Le Mans tenían una inscripción absolutamente asombrosa, con un equipazo de Mercedes, un equipazo de Jaguar, un equipazo de Aston Martin, en categorías pequeñas un equipazo de MG, un equipazo de Oscar, de Porsche, con 5 o 6 coches, aunque ahí solo tenemos uno. Aquí tenemos también un Cunningham, diseñado específicamente, muy parecido al Jaguar D. Tenemos Aston Martin, Triumph en categorías pequeñas. Seguimos con las categorías francesas de índice de performance, que era el índice económico donde se medía el menor consumo, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos el equipo Jaguar oficial con 3 tipo D, Ferrari con 5 coches, Mercedes aquí, aunque solo tenemos uno, corría con 3 coches. Recordemos que
Jaguar corría con los frenos de disco y Mercedes, para compensar la desventaja de los frenos de disco, llevaba un freno aerodinámico que se abría al final, al frenar. Ahí lo vemos en el coche. Claro, en la miniatura no lo han previsto que se despliegue, pero ahí detrás del copiloto se ve como una plataforma que también incorpora el reposacabezas, y todo eso se levantaba en las frenadas para ayudar a frenar. Además había un efecto no buscado, que era el de mayor apoyo aerodinámico también al accionarse el freno. Bien, pues con esta plantel y con todas estas cosas, la carrera se presentaba pues competitiva, preciosa, y así lo fue. Con un ritmo enorme, y a las 6 de la tarde aparece lo que fue el accidente más grave de toda la historia del automovilismo, que tenemos aquí descrito en esta revista. En esta época la línea de boxes no estaba separada del propio circuito, y se tenían que entender los pilotos cuando iban a entrar en boxes, se tenían que entender y de alguna manera dar a entender a los que venían detrás que se iban a meter, fuera con su actitud, con su reducción de velocidad, con su trayectoria. Y Mike Hawthorne parece que hizo una entrada brusca, los coches que venían detrás se abrieron, y detrás de todo venía Pierre Levenche, del que hablamos en el rincón temático dedicado a las carreras en ruta. Venía Pierre Levenche con su Mercedes a toda velocidad y embestió a un Austin Healey. Eso hizo que diera una vuelta en el aire, al caer se rompió en dos el coche y el motor salió despedido para la grada, matando pues a muchos espectadores. Vemos que aquí en el sitio del impacto hay 14 muertos, y después a lo largo de la grada 50 muertos más, en total 82. El coche da un golpe primero en el lado izquierdo, después se va hacia el lado derecho. Todo esto está muy documentado, tanto en vídeos, se pueden ver en YouTube vídeos, porque había una carrera con mucha cobertura, hay fotografías, hay vídeos del accidente, etcétera, etcétera. Finalmente, Mercedes, a lo largo de la noche, decide retirarse, porque el coche que provoca los muertos, aunque no provoca el accidente, es un Mercedes. Y finalmente gana el Jaguar de Mike Hawthorne. Este accidente cambió la historia del automovilismo. A partir de este año, y bueno, al final de la temporada, se retira Mercedes de la competición, una retirada que dura 30 años. La carrera panamericana de ese año deja de hacerse, ya no se, aunque estaba prevista, ya no se hace. Se prohíben durante unos meses las carreras en Francia, en España, en Alemania, en Suiza, y finalmente en Suiza queda la prohibición para muchísimos más años, y al día de hoy solo se hacen carreras de rallies y de eléctricos. Un par de grandes premios de Suiza se hicieron en territorio francés. Bueno, aquí veamos lo que pasó con la Fórmula 1 este año. Hay varios temas. Por un lado, Mercedes ya inicia la temporada con dos tipos de coches. Ya lo plantea inicialmente: un coche carenado para circuitos rápidos, que usará pues indistintamente de pilotos. A veces en el mismo circuito utilizan dos carrocerías en función del piloto. Bueno, estas dos versiones, estos dos coches que hay aquí, corrieron en Monza, que además se corrió en el circuito, en la parte también peraltada, el circuito largo. Sin embargo, en otros circuitos pues usaban el coche sin carenar. Aquí vemos los cuatro Mercedes en el Gran Premio posterior a las 24 horas de Le Mans, en donde corren, Gran Premio de Inglaterra, que corren con los dorsales negros, y además se da la circunstancia de que es el único Gran Premio de la historia que primero, segundo, tercero y cuarto son de la misma escudería. Ahí tenemos replicada la fotografía real con los cuatro coches. Es el único Gran Premio de la temporada que ganó Stirling Moss. Siempre dijo que Fangio le había dejado ganar, y Fangio siempre dijo que ese día Moss había tenido un gran día. Recordemos que Moss había ganado las Mille Miglia. Y aquí tenemos pues otros Fórmula 1. Hay un Ferrari, la versión de este año del Maserati 250F. Aquí un coche pequeño de una escudería privada, hecho, digamos, por esa propia escudería, Arzani. Y aquí tenemos el Lancia que había debutado
en el año 54, en la última carrera, lo tenemos aquí ya en la versión del 55, diseñado por Vittorio Jano. Este coche tiene un montón de características que lo hacen único. Vemos que los depósitos de combustible están suspendidos a los lados en lugar de ir detrás del piloto, con lo cual, a medida que se van consumiendo, el coche no varía su momento de inercia porque el peso está igual de centrado. Aparte no tiene todo ese peso atrás al principio de la carrera. Por otro lado, llevaba el motor y la transmisión con un cierto ángulo respecto del eje longitudinal del coche, y el árbol de transmisión conectaba con el eje de transmisión trasero en un lateral del coche, lo que permitía que el piloto fuera sentado mucho más abajo. Eso generaba pues, un centro de gravedad mucho más bajo, que unido al tema de los depósitos, pues hacía un coche revolucionario en cuanto a comportamiento. ¿Qué pasa? Que este año Lancia empieza a competir, pero uno de los pilotos era Alberto Ascari, que se accidenta en unos entrenamientos con un Ferrari, que no se sabe muy bien por qué cogió ese Ferrari. Fue a ver unos entrenamientos a sus amigos de Ferrari, probó el coche y se mató en Monza. Y también la propia Lancia estaba en un momento económico muy complicado y finalmente es intervenida por el gobierno italiano y se vende pues, a trozos. Entonces los coches de Fórmula 1 se los venden, todos los coches y todos los motores fabricados se los venden a Ferrari. Y Ferrari lo que hace para el año 56 es, claro, la temporada 55 no acaban y por tanto no se puede llegar a ver la lucha entre Lancia y Mercedes como hubiera sido apetecible. Entonces se queda entre los Ferrari y Mercedes, con Lancia un poco de comparsa esas tres primeras carreras. Y aquí tenemos que Lancia, Ferrari, los Lancia que pasan a Ferrari pasan a denominarse Lancia Ferrari de 50, y lo que hace Ferrari es convencionalizarlos, pasarle el depósito a la parte trasera, como era lo habitual en aquella época, y simplemente los laterales los carena, y el coche prácticamente mantiene toda su configuración, siendo muy competitivo. Como Mercedes deja la competición debido al accidente de Le Mans, Fangio se pasa a Ferrari y con este coche es campeón del mundo. Aquí tenemos también el último Bugatti de Gran Premio, un coche muy especial con un motor de 8 cilindros en línea transversal trasero. Es un intento ahí del personal de Bugatti de hacer algo distinto y de tratar de volver a las glorias pasadas, pero son los últimos extractores de la marca y ya poco después cierra sus puertas. Aquí tenemos Vanwall, el debut de Vanwall, que es una marca creada por Tony Vanderbilt, que era un empresario de componentes mecánicos, sobre todo de rodamientos, que ya había hecho en los años primeros de los 50 pues, variaciones sobre Ferraris. Y aquí tenemos un Maserati en versión carenada y versión, digamos, para circuitos más rápidos. Este se probó en los entrenamientos de Reims. Ahí tenemos otro Maserati 250F, como decimos, es omnipresente toda la temporada. El D50, el Lancia D50, también se prueba en una versión carenada en Nürburgring, pero no se llega a correr con él. Y bueno, qué decir, ahí teníamos en el año 55 el amigo Portago, que había hecho buenos resultados, y consigue en el 56, con una vacante que tiene Ferrari, el commendatore lo fiche y corre todo el año ya pues, como piloto oficial en Fórmula 1, y corre de todas formas algunas carreras con sus propios coches a nivel privado. En Fórmula 1 queda de segundo con este coche en el Gran Premio de Inglaterra, acompañado de Collins. Es una carrera en la que comparte coche con Collins. El coche lo lleva él inicialmente y después se lo pasan a Collins y acaba segundo, con lo cual pues, se reparten los puntos, pero consta históricamente como un segundo puesto, no superado por un español hasta Fernando Alonso en el 2003, cuando gana el Gran Premio de Hungría. Vemos que, en cualquier caso, el 56 es un año con la resaca del accidente de Le Mans. Las 24 horas se corren más tarde, se hace el circuito, se hacen muchas modificaciones en el circuito y no se corre la carrera hasta finales de julio, cuando normalmente se corre a mediados de junio, cerca del solsticio. Baja el nivel de competición de participantes. En este equipo Ferrari corre también Portago en el número 11, que no lo tenemos en este momento acabado, y tiene un pequeño accidente al principio, no puede continuar, no sabemos lo que hubiera hecho.
Mercedes corre a nivel privado, ya no a nivel oficial. Mercedes se retira a final del 55, como decíamos, por el accidente en Le Mans. Y después aparecen pues, otras carreras. Vemos ahí un Chevrolet Corvette, los inicios de este mítico coche. Ya había aparecido en carreras en los años anteriores, pero bueno, este es el primero que tenemos en esta exposición. Ahí tenemos otro Ferrari, uno de los Ferraris que se consideran más redondos técnicamente. Ganaron las 1000 millas con un coche como ese. Este es el de Fangio, quedó cuarto, pero ganaron con un coche similar. Es la misma carrocería. El de la 1000 millas es un 290 con la cilindrada correspondiente y este es un 410. Recordemos que la cilindrada unitaria, ese número marca la cilindrada unitaria y por lo tanto se puede hacer la cilindrada global con el número de cilindros. Aquí tenemos un Mercedes que compitió en la 1000 millas, un coche prácticamente de turismo. En la 1000 millas cabía todo tipo de coches. Y también, bueno, tenemos un rally ganado por un Mercedes también, un SL, privado. La NASCAR, que unos años que permitió coches cabriolet. Y aquí tenemos la mayor victoria de Alfonso de Portago, que es el Tour de Francia del 56, con un coche privado escrito por él. Bueno, casi todos los datos apuntan a que el coche realmente era azul. Aquí tenemos dos versiones porque bueno, las miniaturas se sacó de las dos maneras. Y esta carrera era muy apreciada por los pilotos, aunque estaba fuera del campeonato. Estaba compuesta por distintas competiciones en circuitos, subidas en cuesta, tramos de rally y la clasificación era por puntos, con lo cual pues, bueno, el que ganaba salía como un piloto muy completo. En esta carrera concretamente, además de segundo, quedó Stirling Moss, nada menos. Eso indica pues, el nivel de pilotaje de Portago, ¿no? Bueno, como en todos los años tenemos aquí documentación a colación de cada uno de los años. Aquí tenemos pues, en 55 el Lancia, que además tiene la curiosidad de que con el Lancia número 26 se cayó al mar Ascari en Mónaco, en una escena que se reprodujo después en la película Grand Prix en el año 66. Bueno, y como último detalle, decir que Portago, en el año 57, año siguiente de estos tres que analizamos aquí, fue ya piloto oficial Ferrari a todos los niveles, y en la 1000 millas, que como lo contaremos cuando hagamos el vídeo específico de las carreras en ruta, se accidenta en el año 57, cuando iba de segundo, muy cerquita de la meta, a 30 kilómetros, y fallece su copiloto y 10 personas del público. Y es el final de su historia, de una historia intensa de 4 años, 3 años en competición, 54, 55, 56, y en el 57 ya se muere. En esa ocasión, al pasar por Roma, aunque él estaba casado, era un bon vivant, un playboy, y tenía una novia en aquel momento, Silvia Christian, y en Roma le da un beso muy cerquita del control, que está grabado tanto en vídeos como fotografías, y es el que se considera el beso de la muerte, porque digamos fue el último beso que le dieron a Portago antes de fallecer. Aquí tenemos también bibliografía donde podemos ver esa cuestión, que no es lo más interesante, pero es una cuestión anecdótica del propio Portago. Aquí lo vemos siempre rodeado de chicas, y al final del libro aparece el beso
de Linda Cristian, perdón. Bueno, y con esto cerramos el trienio. Gracias.